El golpe llegó primero, seco, profundo, como si alguien hubiera martillado desde el centro de la tierra, y Elena se sentó de golpe en la cama sin aire en los pulmones, con el corazón desbocado y las manos heladas, convencida durante un segundo interminable de que no estaba sola en el remolque. Se quedó inmóvil, escuchando. El bosque respiraba a su alrededor con su coro habitual. Hojas movidas por el viento, un insecto insistente, el crujido distante de una rama. Nada más. Ninguna voz. Ningún paso. Elena se obligó a exhalar despacio y se dijo que había sido un sueño, otro más de esos que la despertaban desde que su marido murió. Los sueños siempre eran iguales, una caída sin fin, un golpe y luego oscuridad. Se levantó, encendió la pequeña lámpara de mesa y miró el reloj. Las 3:17 de la madrugada. Trago Saliva. El remolque parecía el mismo de siempre, estrecho, viejo, con paredes que crujían cuando bajaba la temperatura por la noche. Había elegido ese lugar precisamente por eso, porque no había nadie cerca, porque el mundo quedaba lejos, porque el silencio, pensó, podía curarla. Cuando quedó viuda, la ciudad se convirtió en una trampa. Cada esquina tenía un recuerdo, cada sonido una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Ya lo superaste? ¿Necesitas algo? Necesitaba que la dejaran en paz. Vendió el apartamento, metió sus pocas cosas en una camioneta alquilada y condujo sin rumbo hasta que el asfalto se volvió tierra y los árboles cerraron el cielo. Allí encontró el remolque abandonado, medio hundido en el suelo, oxidado, olvidado. Nadie lo quería. Ella tampoco se sentía querida. Le pareció justo. Las primeras noches fueron difíciles, pero tranquilas. El bosque no juzgaba, no preguntaba, solo estaba ahí. Elena aprendió sus sonidos, sus ritmos. Supo distinguir el ruido de un animal pequeño del viento entre los pinos. Por eso, cuando el golpe volvió a escucharse, supo que algo no encajaba. Esta vez no fue tan fuerte. Más bien fue un sonido apagado, como un puño golpeando madera desde muy lejos. Venía de abajo, del suelo. Elena caminó despacio hasta el centro del remolque, cada paso medido, como si el ruido pudiera despertar algo peor. Apoyó el pie y luego el otro. El piso crujió, viejo, cansado. Se agachó y apoyó la palma de la mano en las tablas frías. Nada. Silencio. Es el bosque, susurró, sin saber por qué hablaba en voz alta. Solo eso. Volvió a la cama, pero no durmió. Cuando amaneció, el miedo había perdido fuerza y había sido reemplazado por vergüenza. Se sintió tonta. El duelo, se dijo, hace que uno imagine cosas. Durante el día limpió el remolque, arregló una bisagra suelta, preparó café. El sol filtrándose entre los árboles hacía que todo pareciera normal. La segunda noche, el sonido regresó. No fue un golpe, fue un arrastre lento, como uñas raspando tierra. Elena se quedó sentada en la cama, con la espalda rígida, los ojos fijos en la puerta cerrada. El ruido duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que un sudor frío le recorriera la espalda. Se levantó, tomó la linterna y revisó alrededor del remolque. Nada, el bosque la observaba con indiferencia. Los días siguientes intentó convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez un animal excavando, tal vez el suelo cediendo con la humedad. Pero cada noche el sonido volvía, siempre desde el mismo punto, siempre desde abajo. A veces era un golpe, otras, algo peor, un gemido tan bajo que apenas oía, como si quien lo produjera tuviera miedo de ser escuchado. Elena empezó a dormir vestida. Dejó la linterna al alcance de la mano. El silencio que tanto había deseado se volvió pesado, amenazante. Ya no era un refugio, era una espera. La quinta noche, el sonido cambió otra vez. No fue un golpe ni un rasguño. Fue una palabra. No la entendió del todo, pero supo lo que era. Una voz humana, rota, cansada, que parecía venir del corazón de la tierra. Elena sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Su mente gritaba que huyera, que saliera corriendo del remolque, que no mirara atrás. Pero su cuerpo no respondió. Desde que su marido murió, Elena había aprendido a vivir con un vacío constante, un hueco silencioso que nadie veía. Y ahora, debajo de sus pies, algo, o alguien, parecía compartir ese mismo vacío. El bosque guardó silencio. El remolque crujió suavemente. Y Elena entendió, con una certeza que la hizo temblar, que lo que había bajo el suelo no era una imaginación ni un recuerdo mal enterrado. Era real,
y la estaba esperando. La voz no volvió a escucharse de inmediato, pero su eco quedó suspendido en el aire del remolque como un hilo invisible que tiraba de Elena hacia el suelo. Permaneció de pie durante largos minutos, sin atreverse a moverse, con la linterna temblando en su mano y la respiración tan superficial que le dolía el pecho. Cuando por fin reaccionó, lo primero que hizo fue abrir la puerta de golpe, como si necesitara comprobar que el mundo exterior seguía existiendo. El bosque estaba ahí, inmóvil, oscuro, indiferente. El cielo apenas dejaba ver unas pocas estrellas entre las ramas. Ninguna señal de peligro, ninguna respuesta. Cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda en ella, dejando que el frío de metal la anclara a la realidad. Quiso convencerse de que la voz había sido producto de cansancio, del miedo acumulado, de las noches sin dormir. Pero había algo que no podía negar. Había entendido la palabra, y eso la aterraba más que cualquier ruido. No durmió esa noche. Se quedó sentada en la cama, mirando el punto exacto del suelo desde donde había creído escucharla. Cuando amaneció, el miedo se transformó en una inquietud densa, persistente, que no la dejaba pensar en otra cosa. Preparó café, pero no pudo beberlo. Cada crujido del remolque la hacía sobresaltarse. Cada sombra parecía moverse. Al mediodía tomó una decisión que había evitado durante días. Fue al pueblo. El camino de tierra le pareció más largo que nunca. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y los extraños se notan enseguida. Cuando Elena entró al único bar, las conversaciones bajaron de volumen. Pidió un café y, tras dudar unos segundos, preguntó por el terreno donde estaba el remolque. Al principio nadie respondió. Luego un hombre mayor, con la piel curtida y los ojos cansados, la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Ahí no vive nadie desde hace años», dijo. «No es un buen lugar». Elena insistió. Contó que había escuchado ruidos. No mencionó la voz. Al hacerlo, algunos intercambiaron miradas incómodas. Una mujer negó con la cabeza. Otro murmuró algo sobre cosas que era mejor no remover. Finalmente, el hombre mayor habló de nuevo, más bajo. Hace mucho tiempo, un tipo se quedó viviendo ahí. Era solitario. Un día desapareció. La policía buscó un poco, pero nada. El bosque se traga a la gente. Elena sintió un nudo en el estómago. Pagó el café y salió sin despedirse. Durante el camino de regreso, la idea de marcharse se hizo cada vez más fuerte. Podía empacar sus cosas, irse ese mismo día. Nadie la detendría. Nadie sabría nunca lo que había bajo ese remolque. Pero cuando llegó y abrió la puerta, algo dentro de ella se resistió. Tal vez porque huir era lo que siempre había hecho desde la muerte de su esposo. Huir de las preguntas, de los recuerdos, del dolor. Y esa huida no la había salvado. Esa noche, el sonido volvió temprano. No esperó a la madrugada. Fue un golpe débil, seguido de un arrastre lento, desesperado. Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. Entonces la voz regresó, más clara esta vez. Por favor, no gritó, no suplicó. Solo pidió ayuda, como alguien que ya no espera mucho, pero que no puede dejar de intentarlo. Elena sintió que las lágrimas le corrían por la cara sin darse cuenta. Pensó en su marido, en el hospital, en la forma en que le había apretado la mano la última vez, en lo inútil que se había sentido entonces, en cómo había deseado poder hacer algo. Se levantó de golpe. Buscó la pala que había dejado apoyada fuera del remolque, olvidada desde que había intentado arreglar una zanja días atrás. Sus manos temblaban cuando empezó a golpear el suelo, levantando las tablas una por una. El ruido era ensordecedor en el espacio pequeño. Cada golpe le hacía dudar. Cada segundo pensaba que iba a encontrar nada, o algo peor de lo que imaginaba. Cuando retiró la última tabla, apareció tierra compacta, oscura, húmeda. Cavó con fuerza, sin medir el esfuerzo, impulsada por una urgencia que no podía explicar. El sudor le corría por la frente, la espalda le ardía, pero no se detuvo, hasta que la pala chocó contra algo duro. Se quedó inmóvil. Golpeó de nuevo, con cuidado. Metal. Quitó la tierra con las manos, ignorando el frío y el dolor en los dedos, hasta que quedó al descubierto una superficie plana, oxidada. Una trampilla. Tenía cadenas viejas, casi comidas por el óxido. Al tocarlas, el sonido bajo tierra se intensificó, seguido de un gemido ahogado. «Ya estoy aquí», susurró Elena, sin pensar. Le costó varios minutos romper las cadenas. Cuando por fin lo logró, empujó la trampilla con todas sus fuerzas.
Un olor antiguo, encerrado, subió desde el agujero. Elena retrocedió, tosiendo, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Dentro había un espacio estrecho, apenas iluminado por la linterna. Y allí, encogido, cubierto de suciedad y barba enmarañada, había un hombre. No parecía un monstruo ni una sombra. Era solo un ser humano llevado al límite. Sus ojos, enormes en un rostro demacrado, se clavaron en los de Elena. Intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido ronco. Elena reaccionó como en automático. Llamó a emergencias con el teléfono temblando en la mano, habló atropelladamente, explicó lo que había encontrado. Esperó junto al agujero, hablándole al hombre, asegurándole que no estaba solo, que la ayuda venía en camino. No sabía si le entendía todo, pero parecía aferrarse a su voz como a un salvavidas. Cuando llegaron, el bosque se llenó de luces y ruido. El hombre fue sacado con cuidado, envuelto en mantas, llevado lejos del remolque que había sido su tumba durante años. La gente del pueblo observaba en silencio, incrédula. Cuando todo terminó y el bosque volvió a quedar en calma, Elena se sentó en el suelo del remolque, exhausta. El agujero seguía ahí, abierto, como una herida, pero ya no le daba miedo. Por primera vez desde que había llegado, el silencio no pesaba, no era vacío, era descanso. Y mientras la noche caía de nuevo sobre los árboles, Elena entendió que no había venido al bosque solo para esconderse, sino para aprender a escuchar aquello que otros habían decidido enterrar. Elena no se dio cuenta de cuánto tiempo pasó sentada en el suelo después de que las luces desaparecieron entre los árboles. El remolque volvió a ser solo un remolque, viejo y silencioso, pero ya no se sentía igual. El agujero abierto en el suelo parecía respirar lentamente, como si la tierra misma se estuviera recuperando de haber guardado un secreto durante tantos años. Elena se levantó con esfuerzo, le dolía todo el cuerpo, y cubrió la abertura con una tabla provisional. No tenía fuerzas para hacer más esa noche. Tampoco tenía miedo. Eso fue lo que más la sorprendió. Se acostó sin quitarse la ropa, mirando el techo manchado, esperando escuchar de nuevo golpes, rasguños, gemidos. Nada, solo el bosque, profundo y sereno. Durmió por primera vez en semanas sin sobresaltos, y cuando despertó, el sol ya estaba alto. Durante unos segundos no recordó nada, y luego todo volvió de golpe. El hombre, la voz, la trampilla. Se sentó despacio, como si temía que todo hubiera sido un sueño. Pero el suelo removido seguía ahí. Era real. Salió del remolque y respiró hondo. El aire del bosque le pareció distinto, más ligero. Pasó la mañana limpiando, ordenando, tapando el agujero de forma más segura. Cada movimiento era lento, cuidadoso, casi respetuoso, como si no quisiera alterar demasiado un lugar que había sido testigo de tanto abandono. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de volver al rostro del hombre, a sus ojos cuando la vio por primera vez. No había miedo en ellos, solo agotamiento, y una gratitud tan profunda que le había dolido. Días después, Elena fue al pueblo de nuevo. Esta vez no sintió las miradas como un peso. La noticia se había esparcido rápido. El hombre había sobrevivido. Estaba débil, pero vivo. Algunos hablaban de milagro, otros de culpa, otros simplemente bajaban la cabeza. El mismo anciano del bar la miró largo rato antes de hablar. «Hiciste lo que nadie se atrevió a hacer», dijo. Escuchar. Elena no supo qué responder. Nunca se había sentido valiente. Solo había sentido que no podía darse la vuelta otra vez. Volvió al bosque con una sensación extraña, como si algo dentro de ella se hubiera movido del lugar. El remolque ya no era solo un refugio para esconderse del mundo. Era un lugar donde algo había terminado y algo había empezado. Por las noches, Elena se sentaba afuera, envuelta en una manta, observando cómo la oscuridad se cerraba entre los árboles. Pensaba en su marido, en cuánto había cambiado desde que murió. Durante mucho tiempo creyó que el dolor era algo que debía enterrarse profundo para poder seguir adelante. Pero ahora entendía que lo enterrado no desaparece. Golpea desde abajo. Raspa, susurra, hasta que alguien escucha. Una tarde, mientras arreglaba el suelo de forma definitiva, encontró algo entre la tierra. Un viejo reloj, oxidado, detenido para siempre. Lo sostuvo en la mano largo rato antes de dejarlo a un lado. No todo necesitaba ser conservado. Algunas cosas solo necesitaban ser encontradas para poder soltarse. Las semanas pasaron. El bosque siguió siendo bosque. El remolque siguió siendo pequeño y viejo.
Pero Elena ya no se sentía invisible. A veces pensaba en marcharse, en buscar otro lugar, pero ya no por huir. Solo como una posibilidad, no como una necesidad. Por ahora, quedarse estaba bien. Una noche, cuando el viento movía suavemente las ramas, Elena creyó escuchar algo. No un golpe, no un gemido, solo el sonido de la tierra acomodándose, tranquila. Sonrió sin darse cuenta. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera, sabiendo que esta vez no era vacío, ni amenaza, sino la prueba de que algunas verdades, cuando por fin salen a la superficie, permiten que todo lo demás descanse.